vamos a enganchar ahorita, tío. ¿Ya hecho está por ahí? Ahora seguramente. Sí, 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 sí. Estamos en la séptima del circuito Tren Valencia. Estamos en Vallada. ¿Qué tal? Buenos días, saludos. Recibido un correo deportivo saludo que nos ha dado en Despide.com hoy domingo 4 de noviembre de 2023. Bienvenidos. ¿Qué pasa aquí? A ver esas camisetas. Muy guapos. ¿Sí o no? Sí. Buenos días, hoy estamos en Vallada. Mal, tío, prepáratelo, tío. Hoy estamos en Hoy estamos en Vallada, la penúltima prueba del circuito Trail Valencia. Es la primera vez que se realiza esta carrera, por lo tanto nadie sabe nada, salvo los que hicieron la previa la semana pasada. Y bueno, parece ser que la temperatura es alta para lo que es ser noviembre, 20 grados por lo menos tenemos. Y ahora veremos qué nos encontramos allá arriba. Pues de momento, eso. Ya. Quieto, quieto, que te voy a agarrar las Salomon. Estrenando Salomon. Ahí las tenemos. Ya está. Ya está, zampas, pero... Ah, pues. helado, porque he visto que iba a hacer calor, pero ahora tengo frío. Ah, que va, tío, que va. Creo que iba a hacer 20 grados en el... Suerte, que si no yo luego no te veo, tío. Venga, hasta luego. Maratoniana. ¿Qué pasa? Te vi, aquí estamos por fin. En Chelva no te vi. Chelva. Yo estoy haciendo esto. Solo esto. Hay que hacer las dos. Quiero acabar. Pero yo también llevo ahí. Bueno, cuidándose. Venga, ahora te veo. ¿A dónde se sale? ¿Para allá? ¿Quién? ¿Quién? Me cago en la madre. Va como yo. Este es a cagar. Perdona, En Chelva, el que se cagó fuiste tú en Chelva. Jo ni a córrer al meu poble, per això és pillar marxant del meu poble. Ja. És la primera vegada que se fa. ¿Dónde está Carlos?
Thank you.
Me ha ocurrido ahí que casi me caigo. ¿Por dónde es? Por aquí. Está aquí la señal. Y'all know how to do Come on, come on. Y'all know how to do No te equivoques. Más de uno se ve por ahí. La madre que parió. Ay, 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 ay. Muy bien. Ya dudabas, ¿eh?
recibí. Cansado, Tony Siberio, del Club de Atletismo Villamarchán. Dorsal 139, Antonio Siberio Planes. Ahora quien llega también con uno de los clásicos, Jesús Herray. 2:25-24. Ahí estamos juntos también con Rosco Gonzalo. Después de 2 horas 25 minutos fuera de lijar, los 21 kilómetros. Estamos en la séptima del Circuito Trail Valencia. Estamos en Vallada. Más información en circuitotrailvalencia.es, mychip.es y speaker.com. La madre que lo diga. Bien hoy. ¿Qué es esto? ¿En el polideportivo? Yo tengo el coche por allí. ¿Te lo has pegado? Sí. ¿Al principio? ¿Cuándo? Unas piedras que resbalaban. ¿Dónde te has caído? Aquí llegando, un kilómetro y algo me quedaba. He pegado un viaje. Buah, me he fundido para nada. Pero bueno, por amor propio. Voy a... Impresionante el tío. Impresionante. ¿No hay papeleros o qué? La señorita Patricia. ¡Ey! No se ha visto hoy, ¿eh? En la salida. Ah, se acabó. A ver si antes o después tenéis. Después. ¿Después? Sin duda ninguna. 2:17 creo. No sé qué pasa aquí que no me ha marcado. 2:17. Ya se me ha olvidado, 2:20 y tantos. 2:20 y tantos. ¿Él? 12 ya. Está, fíjate ahí ya. Ah, ¿ya? Qué desastre. A Chulilla, que está al mar de la rueda, para acompañar. Yo a la izquierda, pues ya está. Pero bueno, este Matías está ahí, no, voy a Requena y tal, pues ahora para arriba. La muerte, tío. Encima otra piedra y lo mismo igual. Sí, ¿verdad? Se me ha vuelto a meter. Ahora verás. ¿En qué ranking la pones esta? ¿Eh? ¿En qué ranking la pones? Dura. Buena, ¿no? Durísima. Tremenda, pero tremenda. ¿Qué has hecho? Yo iba en 2:11. 2:11. Yo creo que he hecho 25. En Estados Unidos por internet. $200. Una tarjetita SD. Una tarjetita por ahí. Entonces le das, ahora por ejemplo, ahora está grabando. Le das un toque. Qué bueno. La muerte, ¿eh? ¿Qué tiempo has hecho? ¿Qué tiempo has hecho? 2:33 algo. Joder, muy bueno. 2:25. ¿Y Carlos? En el tapón ese de la primera montaña, cuando hemos bajado y hemos cruzado un barranco, ahí nos hemos perdido y iba delante mío y ya se me ha quedado atrás. ¿Se te ha quedado detrás? ¿Y tu amigo? Él no ha venido. Dura, ¿eh? Cuando llevábamos 12 kilómetros, yo creía que llevábamos ya 20. Y hoy otra vez. Se me ha vuelto a meter otra piedra y no sé cómo. A ver si llevas dentro un clavo. Sí, se me ha vuelto a meter otra cosa. No sé qué coño es. Y tengo... Que vienen de tamaño bien, Mira, ves, llevo sangre atrás. porque te has abierto la herida. No que te haya clavado nada. No, me está clavando porque al principio no me clavaba nada y al final notaba, hostia, otra vez se me ha metido algo ahí. ¿Sabes qué pasa? Ten en cuenta que A este chico. Muy buenas. ¿Qué tal has quedado? Ay, es que así sale el guapo en el vídeo. ¿Qué tiempo has hecho? no lo sé, Ni idea. 45, 44. Madre de mi vida. ¿Y qué opinas de la carrerita? ¿Está más bonita? ¿Y de dureza? Bien, Me va, te va, ¿no?
Pues nada, tío, me alegro. Bueno, si ves el Facebook del Circuito Trail Valencia, pues lo colgarás. Te sacaré ahí en primer plano. Venga, gracias. Tiempo soleado, llega Alfonso Piqueras, también aplaudido y laureado, 2:41.50. Siguen entrando, esta vez es José Vicente, no, 2:41.57, con una buena posición. Ahí está Víctor levantando el pulmón al derecho. Víctor para allá, 2:42.05. El chico hay que depositarlo en la caja de Bueno, amigo, ¿por qué no? ¿Qué te ha pasado? Se ha perdido un poquito. ¿Has pedido la hora? ¿Has pedido la hora? Yo creo que te has obcecado en los primeros kilómetros esos. Esos primeros kilómetros conmigo en asfalto te has obcecado. Y no, si vas revolucionado los 3 primeros kilómetros de asfalto, eso era criminal, tío. Eso era criminal. Cuando me has pillado... Ah, por cierto, otra vez la piedra. Otra vez. Mi intervención primero. ¿Ya estoy? Sí. Es que el dorsal lo he tenido que poner varias veces. Bueno amigos, pues hasta aquí la carrera de Vallada. Globalmente me ha parecido una carrera dura, muy bonita, con de todo, lo que tiene que ser, porque mucha subida caminando, también zonas de senda, de pistas, lo tenía todo. Quizá un poquito demasiado asfalto al principio, pero bueno, se lleva, el nivel era alto, particularmente no me ha ido muy mal. El único problema es que siempre he vuelto a tener problemas con un agujero aquí en la zapatilla esta. No la recomiendo, la Six Trabuco, lo siento. Y nada, hasta la próxima, que será la última del circuito Sot de Chera, el 1 o 2 de diciembre.